Y se suman a la mesa el diputado de la Unión Cívica Radical, Martín de Taz, gracias por venir. Gracias, Maxi. Y la analista política Sheila Bilker. Con este disparador arrancamos. ¿Quién ganó y quién perdió en el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires? Presidente, va a estar todo porque... ¿Y crees que van a tener el número en el Congreso como para defender el lujo? Sí, vamos a tratar. ¿Son 87 diputados? Los que necesitan sí, para... Sí, es un tercio de la Cámara. Para resistir la insistencia. Es un tercio de la Cámara. Ahí lo vemos paseando por el mundo, a quien es el presidente de la Argentina. Yo lo que lo desafío es que en lugar de andar viajando por el exterior, celebrando y brindando con los que les está haciendo los negocios, con lo de la criptoestafa, con lo de la bolsa, en vez de eso, se digne a venir un día, una vez, a ver el desastre que está haciendo en los barrios de la provincia. Bueno, el gobierno le ha dado una importancia enorme a la elección del 7 de septiembre. La economía está casi en stand-by, en un mes y medio hasta el 7 de septiembre, y el gobierno confía en tener una gran elección, en una elección que es provincial, en la provincia de Buenos Aires, con cargos a nivel de diputados, senadores provinciales, concejales. Hasta ahora el gobierno venía apostando a la elección nacional, que era la elección del 26 de octubre, la elección de diputados, de senadores nacionales, donde Milei pensaba sumar más del 40% de los votos a nivel nacional, ser la primera fuerza nacional y en su discurso generar un clic en la política nacional y de alguna manera enviar una señal de que hay Milei para rato, no solamente 2027, sino eventualmente una reelección. Y en las palabras del presidente, terminar con lo que él llama el riesgo Cuca, es decir, despejar la idea de que la Argentina tiene un riesgo país muy elevado, que va a tener algún tipo de barquinazo por delante, y eso abriría, según el presidente, un escenario totalmente novedoso. Pero se ha puesto como meta inicial esta elección del 7 de septiembre, que el gobierno ha tomado el guante, una elección que es tal vez más difícil que la elección nacional para el gobierno nacional. En principio porque hay muchos intendentes que juegan por la libre, es decir, su propio partido, sin enlistarse en la unión entre Libertad Avanza y PRO. Y le pregunto, ahora vamos a ver un poco cómo se han cerrado las listas, porque algunos dicen, bueno, pero esto es Libertad Avanza versus la casta del peronismo, o es casta versus casta. Porque dentro del armado de la Libertad Avanza han quedado afuera los puros libertarios, y ha sido un armado donde se identifica mucha gente que viene del kirchnerismo, del masismo. Algunos han quedado en la ruta y perdidos del PRO. Entonces hay todo un interrogante respecto a lo que puede significar esta elección. Le pregunto a Sheila Bilker y también juega Martín de Taz. ¿Esta elección es para el gobierno lo que viene diciendo, una elección donde aplasta, arrasa, como muestran algunas encuestas en la elección nacional en la de octubre? ¿O es algo que hay que mirar con atención porque puede ser un desafío importante, ¿no? Donde puede haber algunas sorpresas, sobre todo si el gobierno no tiene la capacidad de arrastrar frente al aparato del peronismo o el aparato de algunos intendentes que están por fuera del peronismo y de la Libertad Avanza? Mira, a ver, bueno, recién se conformó la oferta electoral, así que ahora empezamos a medir. Sí. ¿Qué sabemos? Sabemos que la relación de fuerzas en la provincia arranca pareja, es un escenario abierto, que hay un porcentaje importante de personas ni libertarios ni kirchneristas, de aproximadamente 10 puntos, que es un segmento que hay que mirar con atención porque la oferta de Somos, con más de 30 intendentes, puede generar alguna clase de
30 intendentes de, en muchos casos, localidades más pequeñas del interior de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, pensando cómo se va a agarrar la boleta, es muy posible que esto se juegue, que las dinámicas que se pongan en juego en esta elección tengan que ver con la nacionalización y en simultáneo con el fenómeno más territorial, más municipal, más de abajo, o sea, boletas que se agarren del último cuerpo y no del primer cuerpo. Ahora, Entonces, la fuerza de Somos, ¿a quién podría perjudicar más? ¿Al electorado, digamos, peronista o al electorado justamente oficialista de la Libertad Avanza y PRO? Mira, mirando un poco la conformación de las cabezas de lista y las ofertas por ahí más locales, daría la impresión de que lastima más a la Libertad Avanza que al peronismo. Pero bueno, hay que ver, hay que empezar a medir. Es una escena donde recién ahora están los jugadores en la cancha. Ahora vamos a ver justamente quiénes son los que juegan en esta elección, cómo se cerraron las listas. Pero dame un título, Martín Tetaz, ¿qué estás viendo después de este cierre de lista, donde obviamente hubo una interna feroz en el peronismo y también hubo una interna fuerte creo que por el método, en la Libertad Avanza? Por el método de elección es muy distinta la elección de septiembre de la elección de octubre. La elección de octubre va a debutar la boleta única papel. Por lo tanto, los candidatos tienen que ser candidatos conocidos porque la gente va a poder elegir, no pesan los aparatos, no pesan los intendentes. Entonces ahí seguramente van a jugar los Gordodán, los personajes más de redes, más conocidos. Estratégicamente, si uno fuera un planificador, los pondría en la elección de octubre. Ahora, en la elección de septiembre es una elección más territorial, que además tiene una difícil lectura provincial, por esto que ya adelantaba recién Gilda, el tema de que en algunas secciones inclusive hay propuestas locales que son competitivas y que van a dificultar la lectura provincial. Por ejemplo, la segunda sección electoral, donde muy probablemente se imponga, tiene muchas chances, ya lo medirán ustedes, de imponerse una opción más bien local, representada, empujada o amalgamada a partir de algunos intendentes que jugaban otrora con el PRO y que ahora están jugando en un esquema más independiente. Entonces, me parece, y además ahí van a pesar mucho los intendentes y van a pesar mucho los aparatos, por eso, y el título es por eso la Libertad Avanza se pintó de peronismo. En esta hay, de hecho, en redes sociales, varios videos de gente que militaba en el kirchnerismo hace poco, incluso un candidato que ensalzaba la figura de Kicillof como futuro gran candidato a presidente y hoy es candidato de Libertad Avanza. ¿No? Eso tiene una lógica, pues están buscando el territorio. La misma Leila Jean y otros candidatos de kirchnerismo duro que ahora se dan vuelta y se borocotizan y juegan con la Libertad Avanza porque evidentemente garpa más, ¿no? Yo ahí veo algo distinto, ¿sabes? Yo ahí veo algo distinto, porque el fenómeno de libertad o kirchnerismo, en realidad aparece el kirchnerismo en la narrativa de Milei como último fenómeno de retención de un electorado que está por ahí un poquito más distante, ¿no? Que había acompañado a Milei y que hoy dice, esto no me termina de gustar, pero cuando cuando se presenta la alternativa del kirchnerismo dicen, no, vuelvo. Lo que pasa es que ninguno de los candidatos refleja eso. Ninguno de los candidatos de la Libertad Avanza refleja la propuesta de la Libertad, no es un candidato nacional. Pero pensalo desde la demanda. La demanda va a estar y por eso mucha gente no va a votar. Miremos este candidato, Pablo Morillo, es el candidato en la... por la Libertad Avanza, digamos, para diputados, que es... para diputados que en la segunda sección electoral. Exactamente, en la segunda sección. Creo que es el candidato número... bueno, ahora lo vamos a ver, pero creo que es... lugar de la lista, pero sí. Está creo que, no sé, en tercer lugar en la candidatura de la segunda sección electoral a diputado provincial de la Libertad Avanza. Miren lo que decía, bueno, cuando no creían en las ideas de la libertad, sino en las ideas más de izquierda de Kicillof. Tiene todas las condiciones como para hacerlo. La preparación que tiene, que muchas veces es denostada por algunos de los, digamos, por la oposición o por sectores del periodismo o de grupos concentrados de poder. Esas críticas no se condicen para nada con la preparación que tiene nuestro gobernador Kicillof. Está altamente calificado como para ser presidente de la Nación.
Viene hablando y uno dice, bueno, está hablando de Milei, pero no, está hablando de Kicillof y lo estaba impulsando a presidente de la Nación. De hecho, fíjense en la cuenta que se adjudica a Santiago Caputo, no se sabe si efectivamente, a ver, no llego a leer ahí, pero ahí dice efectivamente las advertencias fueron debidamente presentadas. Pero ahí se dice, ¿no? Es el segundo candidato de la Libertad Avanza en la segunda sección electoral, exfuncionario de Kicillof. Bueno, a ver, veamos quién es quién en las secciones listas electorales. La primera, que es una de las más importantes secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Hay que mirar la primera y la tercera, ¿no? Las dos más populosas y que reparten la mayor cantidad de cargos. A ver, la primera sección electoral. Bueno, acá vemos la primera sección, Maxi. Gabriel Catopodis es el que encabeza por Fuerza Patria, lo veníamos adelantando. Después Diego Valenzuela en la Alianza de PRO y la Libertad Avanza. Julio Zamora de esta vía, esta tercer vía, ¿no?, del medio, y Romina del Pla. Vos fijate cómo venimos hablando de los intendentes que salen a la cancha. Bueno, acá lo tenemos a Diego Valenzuela, lo tenemos a Julio Zamora de Tigre. Y acá lo que hay que decir es que Kicillof se ha anotado un poroto porque ponen como principal candidato a Catopodis, que es alguien que responde a él, no a la cámpora. Y bueno, y Diego Valenzuela es un hombre que hoy juega a full con la Libertad Avanza, si bien viene del PRO. Yo creo que es un candidato fuerte para la primera sección electoral de la Libertad Avanza. Ahí se especulaba con que podía haber algún candidato distinto, pero bueno, es Diego Valenzuela, que es un hombre que claramente está hoy en el armado de Karina Milei y Sebastián Pareja, ¿no? Sí, vos decís, digamos, que se anotó un poroto Kicillof, también tuvo cierto triunfo, ¿no?, en esto de quiénes son los ganadores y perdedores, en lo que es la tercera sección, que también hablamos que es fundamental en esta elección, porque quien la encabeza es Verónica Magario, ¿no?, que de buena sintonía. Pero antes de irnos a de la primera sección electoral, fíjense que ahí hay una tercera fuerza, que es Somos, donde está Julio Zamora, que es un intendente que viene del peronismo, que le ganó Tigre a los Massa y que uno tiende a pensar que es una lista en la primera sección electoral que el gobierno ve con simpatía, porque le va a restar votos principalmente a el peronismo en la primera sección electoral, donde ahí van a jugar fuerte el propio Massa, Malena Galmarini, que es el número 2 de Catopodis en la primera sección electoral. Pero ojo que ahí Somos le resta votos al peronismo. Sí, distinto es en la tercera, donde va Domenichini, ¿no? Digamos, en la primera, ahora vamos a la tercera. Gran amenaza para el peronismo. En la tercera, te diría, parte el voto de la oferta antiperonista, si querés. Ahora vamos a la tercera, por eso, ¿algo más respecto a la primera? No, miraría en conjunto. Vos decías ahí triunfo de Axel respecto de la imposición de la figura de Catopodis o de Magario. Miraría también cómo se distribuyeron los cargos expectantes. Miraría y prestaría atención a eso, porque me parece que ahí hay algo más balanceado, ¿no? Digamos, donde no es tan claro quiénes son los ganadores y perdedores del armado o de cómo quedó finalmente el armado del peronismo. Bueno, y sí, la tercera sección electoral, donde está La Matanza, Florencio Varela, estas son las listas, sí, los cabezas de lista. Exacto, la tenemos a Verónica Magario por Fuerza Patria, lo tenemos a... Bueno, esta fue, Maxi, una de las sorpresas, ¿no? En la tercera sección veníamos hablando mucho de otros candidatos, pero finalmente un excomisario que es Maximiliano Bondarenko por la Alianza de PRO y la Libertad Avanza, encabezando la lista. Después lo tenemos acá, como decía Gila. Es alguien que estuvo con Emilio Monzó, es alguien que estuvo con Facundo Manes, es alguien que viene del armado de Juntos por el Cambio y que ha estado en distintas fuerzas políticas anteriormente, ¿no? Viene de ese armado. Y del territorio de Varela. ¿Cómo? Y del territorio de Varela, ¿no? Digamos, una zona picante, ¿no? Claro. Y que hoy responde directamente a Sebastián Pareja, ¿no? También. Sebastián Pareja también estuvo. ¿Quién fue el armador de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires? Emilio Monzó.
Sí. Efectivamente ha tenido han dado frutos los armados políticos de Monzó, porque ahora son el eje de la construcción de pareja en algunos distritos importantes en la provincia de Buenos Aires. Verónica Magario, alguien que hoy se alinea con Kicillof, pero que tiene buena sintonía con Cristina, ¿no? Con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, con varios de los sectores, y además, como decía Gila, ¿no? Que hay que ver un poco cómo quedó el armado más también en profundidad. Bueno, una tercera sección que la tiene igualmente como candidata en lo que es la lista a Mayra Mendoza, ¿no? También, bueno, se especuló mucho, está en un tercer lugar. Después lo vemos acá en Somos Buenos Aires a Pablo Domenicini, es cierto, como representante de la UCR, además, bueno, apalancado por Martín Lustó, ¿no? Del sector de Martín Lustó. Por Emiliano Giacoitti, que es el armador de ese sector. Exactamente. Y el que pone y saca candidatos en ese espacio, ¿no? No es Martín Lustó, sino Emiliano Giacoitti. Bueno, funcionan a veces un poco como tándem, pero sí. Nicolás puede contar Martín Tetaz, quien es el funciona? jefe de ese espacio político. Bueno, y después acá lo vemos a Nicolás del Caño con el espacio del FIT. Maxi, te sumo algo de entre los ganadores y perdedores. Acá se vio muy bien reflejado el tema de las fuerzas del cielo completamente relegadas de estas elecciones, porque se especulaba mucho en la tercera sección con Nahuel Sotelo, secretario de culto del gobierno, que forma parte de la lista, es el quinto candidato en la tercera sección, pero es el único nombre de las fuerzas del cielo que está integrando las nóminas para competir este 7 de septiembre. ¿Qué se va a discutir acá en la provincia de Buenos Aires? ¿Se va a discutir libertad, kirchnerismo? Le pregunto a Tetaz, a Gila Vilker. ¿Se va a discutir inseguridad, es decir, cuestiones locales? Bondarenko es un candidato excomisario, candidato fuerte, donde la Libertad Avanza dice vamos a discutirle ahí en Matanza, en Florencia Varela, tema de seguridad. ¿Cuál va a ser el eje de la campaña? Mira, yo creo que hay cosas en simultáneo, ¿no? O sea, está claro que Bondarenko irrumpe como cabeza de lista en la tercera para discutir seguridad. Lo que pasa es que el tema de la seguridad es un arma de doble filo para el gobierno también, porque la ciudadanía de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, ¿viste? No dice el responsable es solo Kicillof, dice el responsable es el gobierno nacional, Kicillof, el intendente. O sea, es una demanda que se apunten contra todos, resuélvanlo. Entonces, yo te diría ahí arma de doble filo. Domenicini probablemente imponga temas educativos. Como cabeza de lista, probablemente con menos fuerza, ¿no? Digamos, pero tiene yo te diría en el haber esa posibilidad, y sin lugar a dudas va a ser una campaña muy fragmentaria, donde los territorios van a jugar, donde va a ser difícil, y creo que es una pregunta sobre qué va a versar la narrativa común de la campaña cuando tenés 8 secciones en juego, donde la gente no sabe, va a entrar al cuarto oscuro por ahí esperando votar a, no sé, uno al azar, digamos, no sé, a Magario o a Bondarenko o a Domenicini, y va a decir, ay, acá no está, acá está Zamora, está está el... Entonces va a ser difícil la asociación de figuras en relación con territorios. Por eso la pregunta sobre un concepto homogéneo para la campaña es difícil. Ya estás viendo algunas cosas, kirchnerismo o libertad, ¿no? Digamos, como desde el lado del gobierno, que si el kirchnerismo se sube a ese caballo, puede hacer algo interesante. Lo que pasa es que lo que estás viendo hoy es que no ves al peronismo discutiendo el mileísmo. Lo que más ves del peronismo es la interna. El terreno de la batalla. ¿Son los medios de comunicación? No, es imposible, porque es una elección con 8 distritos por separado. Es imposible sintetizarlos en un solo discurso. El terreno son las redes, tampoco, relativamente, porque ninguno de los candidatos que estás viendo ahí tracciona fuerte en redes, ninguno. Probablemente Magario es la que tracciona más, pero casi nada. Es territorial, el terreno es el territorio, el literal, y entonces son 8 batallas distintas, cada una en cada territorio, con lo cual es muy difícil que la gente entienda por qué se desdobló la elección, qué van a ir a votar en septiembre, con lo cual te anticipo, lo que yo creo que va a pasar es que muchísima gente no va a ir a votar. Va a ser una elección con probablemente 50% de votantes, con muy pocos votantes, y donde la gente no va a tener muy claro qué va a votar, más allá del arrastre territorial de los aparatos de cada territorio. O sea, los que van a determinar el resultado de la elección van a ser los intendentes. Bueno, el gobierno se juega un pleno, efectivamente, el 7 de septiembre, desafiando al peronismo en este nivel territorial. Hay una foto donde están Sebastián Pareja, Karina Milei, son los grandes armadores de la provincia de Buenos Aires, han dejado afuera
obviamente a Santiago Caputo y a las Fuerzas del Cielo, con los candidatos, son los que tejieron el acuerdo con Santilli y con Ritondo. Bueno, ellos van a ser o los responsables del gran triunfo o los responsables si hay una sorpresa, ¿no? Si hay algo distinto a lo que plantean las encuestas. La pregunta es si va a jugar Milei, ¿cómo va a jugar Milei en todo esto? Fíjense, hace un rato ahí en el Derecha Fest en Córdoba, Milei en un tono fuerte de campaña. A ver. Así es fácil chicanear, pero sugiero que antes de hacer chicanas aprendan a sumar 2 más 2. Y ni les cuento lo que significa en términos dinámicos un buraco de 2.8 del PBI. Implica un aumento de la relación deuda-producto de más de 60 puntos porcentuales e implica enviar al cadalso a todos nuestros jóvenes. Es arruinar el país de acá a la eternidad. No, este discurso no es en tono de campaña, sino es en tono de la gestión, de lo que le está pasando ahora con el tema del veto. Lo que sí estaba la parte que había dicho que anteriormente, este discurso empezaba con la parte de los insultos a la vicepresidenta. Bueno, ahí la encontramos el segmento donde hay insultos, digamos, sí, volvió a decirle de la tribuna. Traidora, de hecho, bruta traidora, le dijo a lo largo de este discurso. Exactamente, volvió a la carga sobre la cuestión bueno, lo dio a entender, ¿no? Las chicanas en relación a las respuestas que tuvo Villarruel en redes sociales. Después de las críticas por haber habilitado la sesión en el Congreso, Milei volvió sobre lo mismo, hizo una referencia, inclusive llegó a decir que, digamos, muy poco después de haber asumido, ella le dio la espalda al gobierno, ¿no? Digo, fue más allá, le dio bastante importancia al tema de Villarruel y además una Villarruel que fue abucheada en lo que fue toda esta jornada. Mostraron un video, bueno, después no sé. Ahí fue insultada por todo, bueno, por todo el público, digamos, se han acordado de un insulto grosero con la vicepresidenta. ¿Cómo juega esto? Pensaba cuando lo veía que hay quien podría decir vamos a odiar juntos Fest, ¿no? Digamos, realmente unidos por un discurso de choque, ¿no? Digamos, contra el kirchnerismo. Fíjate la canción que Milei arengaba al inicio del encuentro. Bueno, uno de los paneles era no digamos lo suficiente a los periodistas, además, ¿no? Una de las charlas, se titulaba así también. Sí, el tema del odio, ¿no? En el discurso. Este es un tema más delicado, el tema de la vicepresidenta, porque lo pone en un plano de la gestión. Está diciendo Milei, me bombardean el pilar de mi política económica y adjudica una traición a la vicepresidenta que debilita al gobierno, ¿no? Eso es lo que está planteando, ¿no? Dejando el tema de todo el folclore de la campaña electoral, todos esos insultos o la contienda con el kirchnerismo, Sí, mira, ahí hay algo que no hay una novedad en la tensión con Villarruel. Por supuesto que viene escalando, pero no hay una novedad. Esto arrancó muy tempranamente en el gobierno de Milei. Y lo curioso, yo creo que acá lo más curioso de todo es que a pesar del bombardeo que Milei tiene contra Villarruel mantiene imagen, arriba de 40 puntos de imagen positiva, ¿no? Entonces hay algo ahí que yo te diría de una interpelación a un sector más conservador de la sociedad o algo del orden del nacionalismo que ella transmite, que a pesar de yo te diría de los embates, ella logra más o menos sostenerse en la escena con una imagen de más de 40 puntos. No es para nada desdeñable en el contexto. Fíjense lo que decía anoche compañí Guillermo Franco, y después vamos a escucharlo a Kicillof desafiando a Milei a que baje a la provincia de Buenos Aires. Esto fue ahora, ¿no? Hoy fue el primer acto, podemos ir de campaña, ¿no? Primero Guillermo Franco y después al debate directo Kicillof-Milei.
Conflictos con la vicepresidenta, que además reacciona de manera muy altisonante. Conflictos porque determinado grupo del oficialismo en las listas de la provincia de Buenos Aires quedó afuera. ¿Eso te inquieta? Preferiría que no pasara. Siempre los ruidos generan alguna consecuencia. Yo creo que en suma eso es menor cuando, como te decía antes, hay tanta convicción en llevar adelante el plan, ¿no? Bueno, hay algunas situaciones que quedan en la esfera del presidente y la vice que yo no quiero entrometerme, ¿no? Cuáles han sido esas diferencias, pero entiendo que para el presidente tiene una personalidad terminante, ¿no? Cuando pasa algo, sostiene su posición. Y yo creo que a veces las reacciones de la vicepresidenta, sobre todo en estos últimos casos, no han coadyuvado a superar ese problema. ¿Y vos crees que puede haber algún intento como para que eso por lo menos no sea tan ruidoso? Sí, yo creo que puede haber. Bueno, lo otro que decíamos, ¿no? Kicillof, y la pregunta es, bueno, ¿quién se equivoca? ¿O se equivoca Milei? Esto es un macero. ¿O se equivoca Milei o se equivoca Kicillof? Porque Kicillof, a diferencia del resto de la dirigencia política, va directamente a enfrentarlo a Milei, pensando que eso le suma en la provincia de Buenos Aires. Miren cómo lo desafía a Milei a bajar a la provincia de Buenos Aires. No conoce, no recorre, ha hecho muchísimos, no sé si 15, 20 viajes internacionales. Ahí lo vemos paseando por el mundo, a quien es el presidente de la Argentina. Yo lo que lo desafío es que en lugar de andar viajando por el exterior, celebrando y brindando con los que les está haciendo los negocios, con lo de la criptoestafa, con lo de la bolsa, en vez de eso, se digne a venir un día, una vez, a ver el desastre que está haciendo en los barrios de la provincia. Kicillof que va a construir políticamente enfrentando a Milei. En contraste, sí. Bueno, de alguna manera es la respuesta a libertad kirchnerismo en cierto sentido. Kicillof intenta capitalizar ese posicionamiento. Yo creo que ahí la duda que yo tengo es si esto se ve, ¿no? Digamos, y cuál es el programa, ¿no? Digamos, porque la impresión que yo tengo es que lo que está puesto en primer plano es la interna entre Axel y Cristina, que el armado conjunto de listas no disipó, al contrario, lo puso en evidencia, y me da la impresión de que este discurso de Axel Kicillof es de alguna manera también una inauguración de la campaña, ¿no? Intentar encontrar ese posicionamiento. Obviamente para mantener ese posicionamiento, sí. Maxi, vos por supuesto precisás también ser elegido como adversario del otro lado. Y acá lo que está pasando es que el gobierno nacional elige un ratito a Cristina, un ratito a Axel Kicillof, un ratito a Cristina, un ratito a Axel Kicillof. Yo creo que esa oscilación no es inocente, no es que es un problema de errático, es simplemente no terminar de componer un adversario, porque en esa interna viva, bueno, el gobierno se beneficia, ¿no? A ver, la pregunta es, ¿la estrategia del gobierno debe ser polarizar en base a un plebiscito sobre la política y la economía nacional? ¿O tiene que ir a marcar, porque el que está gobernando en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, tiene que ir a remarcar los problemas de gestión de la provincia de Buenos Aires? Y lo que pasa es que vos tenés a nivel provincial, el tema de inseguridad y demás. Porque algunos dicen, bueno, si el gobierno nacionaliza, bueno, ojo que también hay 50% que está muy enojado, que con la economía la elección es Milei, no le arranca. No. Entonces, puede ser un plebiscito también a la situación económica, a la política económica. Lo que pasa es que es medio de manual, ¿no? El gobierno busca pelear, es como cuando vos manejás la carrera de un boxeador y para hacer número le buscás paquetes. Entonces el gobierno busca un paquete, que es Kicillof. Kicillof está hablando de que no conoce el presidente de la provincia de Buenos Aires, pero tiene en la ciudad de La Plata, donde él gobierna, el Hospital de Niños de La Plata, que es el segundo en prestigio después del Garrahan, exactamente la misma situación que el Garrahan, fundido por él antes que llegara Milei.
En el 2023, antes que llegara Milei, en el Garraham no se cubrían las guardias. Vos sabés que es un hospital muy prestigioso, el Hospital del Niño de la Plata, donde la gente se mataba por una residencia. Ahora quedan vacantes las residencias. Quedan vacantes las residencias. Los médicos no quieren ir al Hospital de Niños de la Plata, uno de los más prestigiosos después del Garraham, en América Latina. No quieren ir al Hospital de Niños de la Plata porque Kicillof le paga una miseria, tiene fundida la obra social de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Martín, pero vos tenés manifestaciones del Garraham, pero no tenés manifestaciones en el Hospital de Niños de la Plata. El mismo ministro de Salud que fue a la manifestación del Garraham, el mismo Kreplak, ministro de Salud de Kicillof, que fue a la manifestación del Garraham, le debe plata por la obra social de IOMA, le debe plata al Garraham. Entonces, el drama de este país, yo creo que lo que la gente ve en la calle, el drama es que nos hacen elegir entre Guatemala y Guatepeor. Es decir, es un drama tener que elegir entre Kicillof por un lado, que fue un desastre, pero este gobierno lo tiene entre sus grandes cuadros a Daniel Scioli, que es el padre de la buena parte de la catástrofe de la provincia de Buenos Aires. A ver si piensan que los desastres de la provincia de Buenos Aires empezaron antes de ayer. Los desastres de la provincia de Buenos Aires empezaron con la gestión de Scioli y el presidente Milei lo promueve a Scioli como una de sus principales figuras. Entonces, hay que tener la capacidad de saltar esta trampa y de construir algo que no sea ni Milei ni Kicillof. Bueno, fíjense Kicillof nacionalizando la elección, que algunos dicen que es también lo que va a hacer Milei, ¿no? Un plebiscito a su política económica. Argentina está atravesando hoy una situación, una política económica que no piensa en la Argentina, que no piensa en nuestra gente, que no piensa en el laburante, que no piensa en los sectores medios, que no piensa en los pibes, que no piensa en los estudiantes, que no piensa en los jubilados. Al revés, le baja la jubilación y después sí protestan, en vez de aumento, palo y represión. Ya lo vivimos 1000 veces. Por eso, cuando este 7 de septiembre tengamos elecciones en la provincia de Buenos Aires, yo tengo una respuesta para todos los que me preguntan ¿qué hacemos? ¿Cómo frenamos esto? Y la respuesta es que en las elecciones tenemos la oportunidad de sumar fuerzas para parar esta política económica. La frase de Kicillof es sumar fuerza para parar la política económica. Frenar. Lo que el gobierno cree que es su principal activo, la economía. Sí, mira, recién lo escuchaba, es oscilante la voz de Kicillof. Por ahí logra hacerse escuchar. No, digamos, recién me pareció que era claro apunta a un electorado que está enojado con el gobierno y mal económicamente. Mira, acá en esta elección hay dos chips. El chip natural es Milei sí, Milei no. Esto le habla a Milei no. Y después tenés un segundo chip, mucho más localista, lo que hablábamos recién con Martín, digamos, o sea, una elección traccionada de abajo, por el territorio. Digamos, yo creo que acá la dificultad va a ser, la provincialización, olvídate. Acá lo que va a haber es nacionalización, Milei sí, Milei no, y Axel encarnando el Milei no. El desastre de Kicillof, decía Gilda, que el desastre de Kicillof como gobernador, Gilda, perdóname, no hay problema. Que el desastre de Kicillof como gobernador no nos haga olvidar su desastre como ministro de Economía, porque se está quejando, asumió como ministro de Economía, devaluó, duplicó la inflación el año que asumió como ministro de Economía y después respaldó la presidencia de Alberto Fernández, que en el último año le sacó 100 puntos a los jubilados, 100 puntos le sacó. Me meto en el tema económico y juegan Melissa Reinhold y también Martín Tetaz. Hoy el dólar fue para abajo, ahí están las placas. El dólar terminó en 1.254 pesos el mayorista, una baja de 1,6%, 1.275 el minorista. Recuerden que había llegado a 1.300 pesos a principio de semana. El dólar blue estuvo un poquito arriba, 1.310, no acomodó tanto. ¿Qué pasó? Volaron las tasas de interés. Y todavía tenemos un mercado donde efectivamente el gobierno tampoco hoy está haciendo demasiado para morigerar los niveles de tasa que están viéndose en el mercado financiero. De hecho, hay un gobierno que en una parte del día interviene en la curva de futuros, por otro lado juega para que si se dispara la tasa
bueno, que se dispare, es decir, que haya incentivo a colocarse en pesos y ponerle de alguna manera un techo al dólar debajo de los 1.300 pesos. Claramente en los próximos días tiene que ordenarse el mercado financiero, porque tasas de interés de 50% anual con inflación yendo abajo del 20% anual son tasas de interés que quiebran a la economía. De hecho, fíjense todos los indicadores de morosidad antes de que ocurriera la disparada esta de tasa. El gobierno, de hecho, hace 2 semanas venía con una estrategia de inyectar pesos en la economía por parte de los ahorros en pesos que tiene el Tesoro Nacional, para que de alguna manera hubiera más liquidez en el sistema financiero, se pudiera lubricar el crédito con una tasa más baja. Es decir, que empezara a bajar un poco la tasa de interés. De hecho, esto es la consultora 1816, se ve crédito para familias, tarjeta de crédito, créditos personales, 5% promedio de morosidad. Todavía no se llegó a los niveles de pandemia o en la crisis de Macri, pero se va hacia ese nivel. La placa siguiente. De hecho, hay una suba muy fuerte de la morosidad en créditos personales, 5,6% del total. El pico en pandemia fue 7%, en la época de Macri arriba del 6%. No estamos muy lejos de eso. Y lo mismo en la morosidad en tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué es lo que están viendo todos? Bueno, que tienen que ocurrir 2 cosas para que la economía siga funcionando y no haya quebrantos o en las empresas o problemas de morosidad y de pago de los créditos por parte de las familias. O mejoran los ingresos reales, es decir, los salarios reales, cosa que no está ocurriendo este año, o bajan las tasas de interés en términos reales, es decir, tiene que haber una tasa de interés positiva por arriba de la inflación, pero no de 30 puntos. Acá hay créditos personales del 70%, o ha salido un banco oficial de primera línea a promocionar crédito del 54%, costo financiero total, que son créditos de 30 puntos en términos reales, cuando los salarios van al 1,5% mensual. Entonces, de alguna manera, tiene que acomodarse el mercado cambiario y la tasa de interés, y me parece que el gobierno está priorizando que se acomode el mercado cambiario. Y en todo caso, si sufre la economía, el nivel de actividad, el empleo, bueno, será una discusión después de la elección. El jueves hay una prueba de fuego en el mercado cambiario porque se termina la oferta récord de dólares del agro, de las cerealeras. Ayer fueron 200 millones de dólares, hoy fueron 175 millones de dólares. Mañana va a haber una oferta todavía relevante porque es el último día de presentación hasta el 1 de julio, la presentación de declaraciones juradas con las bajas retenciones. Pero el jueves vamos a ver a dónde se acomoda oferta y demanda de dólares, dónde se acomoda el dólar y dónde se acomoda la tasa de interés. Uno tiene la impresión de que el gobierno está con la idea de que la tasa de interés se acomode más arriba para que el dólar se acomode más abajo. Pero hasta ahora la flotación no le ha ido mal al gobierno porque no se ha transferido a precios, pero tal vez si pasa de 1.300 hay cierto temor que pueda trasladarse a precios. En este contexto hubo una medida hoy de Arca donde el gobierno juega fuerte a bajar el precio de computadoras, celulares, electrodomésticos en general. Melissa. Así es, Maxi, buenas noches. Conocimos esta semana finalmente la reglamentación, que lo que quiere hacer el gobierno es que las personas del continente, que es como le dicen en la resolución, puedan importar de manera directa productos electrodomésticos desde Tierra del Fuego. Acá estamos viendo en pantalla, las personas humanas van a poder básicamente traer 3 productos por hasta $3.000. Recordemos que el gobierno hace rato quiere bajar el precio de los electrodomésticos. Ha incentivado las importaciones desde septiembre del año pasado. También ha bajado las alícuotas para importar, por ejemplo, celulares en el último tiempo. Y esta vez llegó el régimen para Tierra del Fuego, que el objetivo es que el consumidor pueda pedirle directamente a las empresas fabricantes de Tierra del Fuego y que le llegue el producto a su casa. Esto es muy interesante porque habían habilitado el puerta a puerta importando desde Estados Unidos hasta $3.000. Exactamente, es la misma. $3.000 claro. Para afuera, $3.000 para la Argentina. Ahora comprás, pero en vez de comprar en un... Van a estar muy enojadas las empresas de retail, ¿no? Las empresas de casas de electrodomésticos o de venta de computadoras y demás. Pero vos comprás directamente con el fabricante de Tierra del Fuego, hay 2 grandes empresas, y no pagás el IVA.
Eso es muy importante. No pagas ningún impuesto nacional, no pagas el IVA, que tenés el 21%, ni otras cargas nacionales. Están exentas de todos los impuestos. Exactamente, porque es otro régimen en el que tiene Tierra del Fuego y de esa manera se van a ver beneficiarios los consumidores finales. Atención, porque la importación va a ser únicamente para consumo personal, ¿no? No puedes traer 3 productos para reventa porque ahí Arca va a encender bandera roja y te de alguna manera podrían eso. bajar el precio de los productos nacionales, un guiño a Tierra del Fuego, de alguna manera, para que bajen los precios de los productos nacionales. Totalmente, sobre todo para la fabricación, que siga la producción, sobre todo con esto de ir levantando restricciones para las importaciones, no así para las empresas, por ejemplo, que venden electrodomésticos acá en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, porque esto, recordemos, va a ser únicamente para consumidores finales. No se va a poder importar directamente para reventa de comercios. Claro, es hasta 3 productos, digamos. Exactamente. Claro. Y acá te voy a agregar un datito, porque atención que las importaciones vienen subiendo en el último año. El último dato fue de que los envíos courier, que básicamente te llegan a tu casa, están en 72 millones en lo que fue de junio. Y cuando habla, no sé si ubicás a Temu, que es una de las plataformas gigante asiático, está full en todas las redes sociales de los argentinos, se estiman que aproximadamente se traen 300.000 envíos solo de esa plataforma a la Argentina. Es muy interesante lo que decís. Ahí tenemos un gráfico. A ver si podemos mostrar el gráfico del courier, de las importaciones puerta a puerta, de cómo se dispararon, de la consultora de Conviews, que muestra que se disparó la importación de courier y de alguna manera lo que están haciendo con esta medida de Arca es equiparar a Tierra del Fuego al courier. Digamos, lo mismo que importar desde Estados Unidos, que se importaba sin arancel. Hay un beneficio ahora para Tierra del Fuego, porque además de importar, no se importa de Tierra del Fuego, porque es territorio nacional, no se pagan aranceles, pero además de eso, no pagas el IVA, que sí pagan el courier, digamos. Cuando vos importás algo desde el exterior, estás pagando el 21% de IVA como consumidor final, ¿no? En la cadena de comercialización. O sea que Tierra del Fuego va a tener una ventaja respecto a la importación desde Estados Unidos o de China, donde sea. Ahí estiman que si vos considerás que no vas a estar pagando el IVA ni otros tributos personales, hay algunos electrodomésticos que pueden ser celulares, microondas, tenés un montón de categorías, pueden llegar a bajar el precio en un 50%. Claro, fíjate, ahí estaba la disparada de los envíos de courier. La anterior disparada había sido en el 2022 hasta que se cortó totalmente, se restringió mucho el cepo. ¿Y por qué había una disparada antes del envío de courier? Porque con la brecha cambiaria te convenía importar al oficial y en dólares paralelo te salía muy muy barato. Después se acabaron los dólares y se cortó eso, pero estamos en récord de importación de puerta a puerta y me parece que esto es un guiño que hace el gobierno a Tierra del Fuego para darle actividad, ¿no? No sé qué opinas, aspiracionales de clase media. Más que a Tierra del Fuego, el guiño es a la clase media. Darle un poquito de aire a un producto barato, celulares, computadoras, notebooks. Todos aspiracionales de la clase media. PlayStation. Que tiene que votar a la vuelta de la esquina. Es bastante evidente lo que está haciendo el gobierno. Un plan bien es durable. Sí, lógico, pero además el pifie de Maxi, la segunda pifiada que mete el gobierno con el tema del manejo de tasas. En abril del año pasado metió una grande y ahora el descalce, no es un tema técnico, no es para ahora, pero el descalce de la política monetaria entre la LEF y la LECAP le dejó un montón de pesos dando vuelta en la calle, mucha volatilidad de tasas, el dólar se le mueve, absolutamente innecesario todo esto. Vos sabés que, bueno, ahí tenemos un cuadro, pero claramente hay un incentivo grande a que bajen los precios. Si no bajan esta vez los precios de Tierra del Fuego, van a tener todo el incentivo, ¿no? Porque cuando uno importa, paga el arancel y además paga los impuestos nacionales por más de $400. En el caso de Tierra del Fuego, obviamente es producción nacional, tienen exentos sin aranceles, sin impuestos y además ahora el consumidor no paga IVA, o sea que tienen que bajarle directamente el impuesto en el producto final. Un dato FMI, hoy hubo un informe del FMI. Así es, se conoció un informe que lo que hablaba era de que hubo buenas reformas de parte del gobierno, sin embargo habla de un nivel crítico para las reservas internacionales, así que viene siendo una de las patas flojas del gobierno, de la gestión, y justamente el FMI en este informe lo destacó. Recordemos que dentro de poco vamos a tener una reunión con el Fondo Monetario Internacional a ver si nos giran 2.000 millones de desembolso. Gracias, Melissa. Tiene la idea fija el FMI, las reservas, en todos los informes ponen las reservas. Quieren más reservas el FMI.